Hello everyone, I'm your English teacher Paola. Welcome to your English class again. In this class, we will learn a fun way. Hola a todos, yo soy su profesora Paola. Bienvenidos a su clase de inglés nuevamente y en esta clase vamos a aprender de una forma divertida. Okay, today we are going to learn new vocabulary. Hoy vamos a aprender un nuevo vocabulario. Listen and repeat. Escucha y repite. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Lavar los platos. Feed the fish. Feed the fish. Feed the fish. Alimentar los peces. Make my bed. Make my bed. Make my bed. Tender la cama. Set the table. Set the table. Set the table. Servir la mesa. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Pasear el perro. Take out the rubbish. Take out the rubbish. Take out the rubbish. Sacar la basura. Water the plants. Water the plants. Water the plants. Regar las plantas. Do the shopping. Do the shopping. Do the shopping. Hacer las compras. Muy bien. Today we are going to learn how to tell the time in English. Hoy vamos a aprender cómo decir la hora en inglés. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo preguntar por la hora. Entonces yo digo, what time is it? ¿Qué hora es? Vamos a recordar un poquitico cómo se maneja el reloj. Veamos. Recordemos que la manecilla corta nos indica la hora y la manecilla larga nos indica los minutos. Entonces, cuando nosotros veamos la manecilla larga señalando el número 12, quiere decir que es una hora en punto. En este caso, nuestro reloj está marcando las 3 en punto. ¿Cómo diría yo esto en inglés? What time is it? Yo diría, it's 3 o'clock. Son las 3 en punto. La expresión o'clock nos señala o nos quiere decir en punto. Entonces, si fueran las 10 en punto, yo diría, it's 10 o'clock. Son las 10 en punto. Muy bien. Vamos con nuestro siguiente reloj. Nuestro siguiente reloj señala la manecilla corta, el número 4, y la manecilla larga, el número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que son las 4:15. ¿Por qué y cuarto? Porque ya ha pasado un cuarto, o más bien ya ha dado un cuarto de vuelta desde que dieron las 4. Ya ha transcurrido un cuarto de hora. Entonces, en inglés yo lo diría de la siguiente manera. What time is it? It's 4:15. Un cuarto pasa a las 4. Muy bien, vamos con nuestro siguiente reloj. Vemos que nuestro reloj señala la manecilla corta el 8 y la larga el número 6. Esto nos muestra que son las 1:30 o 1:30. Es decir, ya ha transcurrido o ya ha pasado, ya le ha dado media vuelta al reloj desde que dieron las 8. Entonces, la pregunta, what time is it? ¿Qué hora es? Y dice, it's 8:30. Las 8:30. Y nuestro último reloj está señalando casi ya las 12, la manecilla de la hora, y la manecilla larga, el número 9. Quiere decir que ya han pasado 45 minutos, es decir, ya casi le da la vuelta al reloj. Solo le hace falta esto, un cuarto. Falta un cuarto para la siguiente hora. Es decir, nosotros diríamos, falta un cuarto para las 12. En inglés sería así. What time is it? It's 11:45. Un cuarto para las 12. Vamos a recordar entonces. La expresión o'clock nos muestra que es la hora en punto. 4:15 quiere decir que ya ha pasado un cuarto. 1/2 quiere decir que ya ha pasado media hora. Y 1/4 significa que falta un cuarto para la siguiente hora. A medida que vayamos practicándolo en las actividades de nuestro libro, lo vamos a ir entendiendo mejor.
Okay, now we are going to see a new video. Past, half past, and a quarter to. 1 o'clock, a quarter past 1, half past 1, a quarter to 2, 2 o'clock, a quarter past 2, half past 2, a quarter to 3, 3 o'clock, a quarter past 3, half past 3, a quarter to 4, 4 o'clock, a quarter past 4, half past 4, a quarter to 5, 5 o'clock, a quarter past 5, half past 5, a quarter to 6, 6 o'clock, a quarter past 6, half past 6, a quarter to 7, 7 o'clock, a quarter past 7, half past 7, a quarter to 8, 8 o'clock, a quarter past 8, half past 8, a quarter to 9, 9 o'clock, a quarter past 9, half past 9, a quarter to 10, 10 o'clock, a quarter past 10, half past 10, a quarter to 11, 11 o'clock, a quarter past 11, half past 11, a quarter to 12, 12 o'clock, a quarter past 12, half past 12, a quarter to 1, 1 o'clock. Awesome job! Today we are going to learn how to use present simple. Hoy vamos a ver cómo utilizar el presente simple. Entonces lo primero que debemos recordar es que el presente simple es un tiempo verbal que me ayuda a hablar de cosas que yo hago cotidianamente. Es decir, que aunque no las esté haciendo en este momento, yo acostumbro a hacerlas. Vamos a repasar un poquitico los pronombres para que veamos la primera regla de uso del presente simple. Entonces comencemos. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It, esto. Lo utilizo para cosas, para animales. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. Si nosotros observamos aquí en esta tablita, estas tres personas, he, she, and it, tienen el verbo en plural. Vean, place, tiene una S al final. Entonces, cuando yo voy a conjugar un verbo con estas tres personitas, digo he plays, she plays, and it plays. Con el resto de pronombres, no. El resto de pronombres sí van en singular. Miren, I play, you play, we play, you play, and they play. Entonces recordemos, solo con estas tres personitas, el verbo debe ir en plural. Muy bien. The affirmative sounds. Vamos a ver las oraciones afirmativas. ¿Qué lleva una oración afirmativa? Entonces lleva primero un sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Example. I feed fish. Yo alimento al pez. Si ustedes observan, aquí está nuestro sujeto, I, el verbo, feed y el complemento, fish. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el verbo está en singular. ¿Por qué está en singular? Bueno, porque el sujeto del que estoy hablando es I. Recordemos que con este pronombre el verbo va en singular. Veamos un ejemplo donde el verbo va en plural. Entonces, yo digo, she feeds fish. Ella alimenta al pez. ¿Por qué el verbo está en plural? Bueno, porque el pronombre que estoy utilizando o la persona de la que estoy hablando es she, de ella. Entonces, si yo, por ejemplo, no viera el pronombre she, pero viera el nombre de una mujer, por ejemplo, Camila,
Entonces yo debería pensar, bueno, me están hablando de Camila. Camila es una mujer, o sea que es ella. En inglés, ella es she, o sea que el verbo debe ir en plural. Entonces, recuerden, podría quedar Camila feeds fish. Camila alimenta el pez. A medida que nosotros lo vamos practicando, vamos a ir cogiéndole el ritmo. Muy bien. Interrogative sounds. Oraciones interrogativas. Entonces, para formar una oración interrogativa, debemos utilizar los auxiliares do and does. Veamos, para aprendérnoslo fácilmente debemos hacerlo de esta manera. El auxiliar does lo voy a utilizar con las terceras personas. Entonces, con he, que es él, con she, que es ella, y con it. Con estas tres personas yo utilizo el auxiliar does. Y con el resto de pronombres o de personas yo utilizo el auxiliar do. Entonces, I, you, we and they van con el auxiliar do. Pero bueno, ahora, ¿cómo voy a colocar ese auxiliar do o ese auxiliar does dentro de una oración interrogativa? Veamos. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es a comenzar mi oración con ese auxiliar, con el auxiliar do y con el auxiliar does. Entonces, veamos. Recordemos nuestra oración anterior. I feed fish. Yo alimento el pez. Para convertir esa oración afirmativa en una oración interrogativa, debo colocar al principio el auxiliar. Pensemos. Si el pronombre o el sujeto del que voy a hablar es I, ¿cuál es el auxiliar que debo utilizar? Muy bien, do. Entonces, mi pregunta la voy a comenzar con do. Observemos. Yo digo, do I feed fish? ¿Yo alimento el pez? Miren que es muy fácil formar una oración interrogativa. Miren lo que deben hacer. Si ustedes observan, solamente es colocarle el auxiliar aquí al principio y el signo de interrogación al final. De resto, miren que la oración está escrita en el mismo orden que la oración afirmativa. Ahora vamos a hacer el ejemplo con la segunda oración que utilizamos. ¿Recuerdan? She feeds fish. Ella alimenta al pez. Entonces, como ahora voy a hablar de ella, she, con el pronombre she, ¿cuál es el auxiliar que debo utilizar? Bueno, veamos. Con she, el auxiliar que debo utilizar es does. Entonces, regresemos. Voy a colocar el does al principio de la oración o de la pregunta. Veamos cómo queda. Does she feed fish? Muy bien. ¿Ella alimenta al pez? Si ustedes observan, lo que hicimos fue colocar el auxiliar does al principio y el signo de interrogación al final. Ah, y también le quitamos la S, porque ya cuando voy a hacer una pregunta no es necesario que el verbo esté en plural. Muy bien. The negative sentence. Oraciones negativas. Entonces, para hacer una oración negativa, ahora voy a utilizar los mismos auxiliares, pero en su forma negativa. Entonces, la forma negativa del do es don't. Y la utilizo con los mismos sujetos o con los mismos pronombres. I, you, we, and they. Y la forma negativa del does es doesn't. Y también lo utilizo con los mismos pronombres, con he, con she y con it. Vamos a ver cómo colocamos estos auxiliares dentro de una oración negativa. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, voy a tener un sujeto, luego nuestro auxiliar negativo, luego el verbo y luego el complemento. Entonces, veamos cómo queda. Recuerden que cuando fuimos a hacer la pregunta con I, yo coloqué el auxiliar do. Bueno, pues igual. Ahora voy a colocarlo, pero de forma negativa. O sea, voy a colocar el don't. Entonces, veamos cómo nos quedaría. I don't feed fish. Yo no alimento el pez. Y si el pronombre es she, ¿cómo nos queda? Veamos. She doesn't feed fish. Ella no alimenta al pez. Muy bien, chicos. Short answer. Respuestas cortas. Entonces, para hacer una respuesta corta debemos seguir 3 pasos. El primero, decir yes o no. Segundo paso, colocar el sujeto, la persona de la que estamos hablando. Y el tercer paso, colocar el auxiliar,
Si la respuesta es afirmativa, voy a colocar do o does. Si la respuesta es negativa, voy a colocar don't o doesn't. Esto depende del sujeto del que esté hablando. Veamos el ejemplo. Example. Yes, I do. O no, I don't. Yes, she does. Or no, she doesn't. Okay, now open your book, page 30. Ahora abre tu libro en la página 30. Dice, look, read and complete. Mira, lee y completa. Entonces vamos primero a observar cada uno de los cuadritos, cada una de las imágenes. Hay un personaje, ese personaje está realizando una actividad y además vemos un reloj en la pared que nos muestra a qué horas lo está haciendo. Si tú quieres hacer esta actividad solito, puedes hacerlo sin necesidad del audio, solamente mirando primero la imagen, escribes qué es lo que está haciendo esa persona y en el siguiente cuadrito vas a escribir la hora. Pero veamos el ejemplo. He makes his bed at 7:15. Muy bien. También te puedes ayudar con los audios. Voy a ir colocando uno a uno. Si tú quieres escucharlo nuevamente, debes devolver el video, pero la idea es que lo hagas tú solo, que compruebes que aprendiste. She walks the dog at 6:30. She walks the dog at 6:30. She sets the table at 7:45. She sets the table at 7:45. He does the dishes at 2:15. She does the shopping at 11:30. She does the shopping at 11:30. He takes out the rubbish at 8:45. He takes out the rubbish at 8:45. Muy bien. Entonces, si aún no has terminado, páusalo y luego te muestro cómo quedó. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Complete the questions. Then answer them to be true about yourself. Entonces, vas a completar primero las preguntas y luego vas a hacer respuestas siendo honesto. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, do you do the shopping for your family? ¿Tú haces compras para tu familia? Bueno, si la respuesta es afirmativa, acuérdate cuáles son los 3 pasos para hacer una respuesta corta, de short answer. Primero, yes o no. Segundo, el sujeto. Y tercero, el auxiliar do o does, si la respuesta es afirmativa, o don't o doesn't, si es negativa. Entonces, si vas a decir que sí, tu respuesta debería ser yes, I do. Si va a ser negativa, debería ser no, I don't. Entonces, ahora vamos a hacer el segundo junticos para que puedas ver cómo es. Entonces, como tienes que hacer una pregunta, recuerda que las preguntas inician con el auxiliar do o con el auxiliar das. Entonces, voy a recordar, la profe Paola me dijo que para aprenderlo fácilmente recordara que he, she and it van con das. Ay, no, pero este es you, o sea que you va con el otro, con do. Muy bien, entonces para iniciar mi pregunta, ¿qué debo colocar? Muy bien, el auxiliar do. Veamos. Muy bien. Ahora, la siguiente parte que debo colocar es completar esta oración. Dice, your bed in the morning, tu cama en la mañana. Entonces yo creo que lo que están preguntando es que si yo tiendo la cama en la mañana. Bueno, o sea, tender era make. Muy bien, entonces voy a colocarlo aquí. Muy bien, miren cómo quedó la pregunta. Do you make your bed in the morning? ¿Tú tiendes tu cama en la mañana? Recuerda, si vas a decir que sí, dices yes, I do. Y si no, dices no, I don't. Ve haciendo el mismo ejercicio con cada una de las preguntas. Tómate tu tiempo, hazlo bien, hazlo con lápiz para que puedas borrar. Pausa el video cuantas veces necesites. Ahora te voy a mostrar cómo debió quedar. Muy bien. Ahora, open your book, page 31. Abre tu libro en la página 31. En la página 31, en la parte superior, encontramos unas imágenes.
vas a mirarlas. Luego vamos a escuchar los audios, te los voy a colocar. Y dependiendo de lo que escuches en el audio, vas a responder yes. Bueno, vas a dar los 3 pasos para la respuesta corta. Recuerda, yes o no, un pronombre y luego el verbo auxiliar. Entonces, escuchemos. Number 1. Does Tom feed the fish? Yes, he does. Does Emma take out the rubbish? No, she doesn't. Do Mr. and Mrs. Smith do the shopping? Yes, they do. Does Grandpa walk the dog? Yes, he does. Does Mrs. Smith make breakfast? No, she doesn't. Do Grandma and Grandpa do the dishes? Yes, they do. Does Tom water the plants? No, he doesn't. Does Mr. Smith set the table? No, he doesn't. Muy bien. Vuélvelo a escuchar cuantas veces sea necesario y ahora te voy a mostrar las respuestas. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. El punto 4 de esta misma página lo haremos la próxima clase. Well, see you next week in another class. I miss you. Bien, nos vemos la próxima semana en otra clase. Los extraño.